Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Nosotros vamos a hablar ahora de un municipio precioso, del municipio del Puerto de la Cruz, y lo vamos a hacer con el que fue su alcalde hasta hace poco, bueno, un añito y medio, con Marcos González de el PSOE. Muy buenas, Marcos. Muy buenas y un placer estar aquí, estrenar además plató, hacerlo en estas fechas, ¿no? Entre fechas entrañables, pero fechas también en las que no podemos ni podemos obviar ni debemos la política municipal, que es al final la que dirige los destinos de una ciudad y de su gente, ¿no? Ahora hablamos de los presupuestos, de la ciudad, del puerto, de los proyectos, pero ¿me podrías hacer una valoración principal de qué opinas de la gestión actual del puerto? Bueno, tenemos a un gobierno que son los reyes de la improvisación, continuamente convocando plenos extraordinarios y urgentes sin ni siquiera llevar asuntos que están dictaminados por sus comisiones informativas, aprobando incluso inicialmente un presupuesto con informes desfavorables de la intervención municipal y del propio secretario municipal por la mala praxis en la forma de ejecutar incluso las aprobaciones en los órganos del propio presupuesto consolidado, como puede ser la empresa pública Pamarsa, pues bueno, como puede ser el propio organismo autónomo local, un gobierno que tiene una preferencia clara, que es la publicidad y la propaganda, que tiene una preferencia absoluta por hacer plan de marketing, por tener ese titular de tengo aprobado los presupuestos el 1 de enero, y que si los presupuestos son un engaño más para la ciudadanía, ¿no? En estos presupuestos, en estos últimos meses, tenemos a un gobierno... En estos presupuestos son 50 millones de euros, ¿verdad? Sí, 50 millones. Ustedes han dicho que no es realmente social y que están mintiendo. bueno, es una realidad, ¿no? Es que se dice porque se puede demostrar, ¿no? Ahí, por ejemplo, en estos meses vimos cómo aprobaban una tasa fiscal de recogida de basura, y es verdad que todos los ayuntamientos hemos tenido que adaptar a una normativa europea unas exigencias. Pero los modelos de cuando gobierna la derecha y gobierna la izquierda son distintos. Se pudo ver claramente por el gobierno de las derechas del Puerto de la Cruz, que en vez de atender a una alegación que presentamos a esa ordenanza fiscal para aumentar, casi triplicar, porque perfectamente tendría cabida aquellas personas que con su residencia explotan su vivienda como vivienda vacacional, porque al final están ejerciendo una actividad de beneficio, ¿no?, económica sobre su casa, y sin embargo desecharon esa idea como otras tantas y prefirieron que todo el mundo pague 40 euros más al año de basura, un incremento injusto e insolidario para las familias más vulnerables y para las rentas más bajas de la ciudad. De igual manera, esa es su práctica habitual. Prefiriendo esos titulares, también dijeron que iban a reducir el IBI para algunos ciudadanos, y les dijimos desde el Partido Socialista, claro, ¿para quién se reduce el IBI? Si se reduce para todos igual, aquellas personas que pagan de 200 euros de IBI porque tienen una casa muy pequeñita en uno de los barrios del Puerto de la Cruz, esa reducción va a significar 10 euros o 15 euros, pero le está subiendo 40 a la basura. Pero esa reducción no es igual para quien tiene un chalet en una de las grandes zonas del puerto, porque si el porcentaje, porcentaje no es gradual dependiendo del IBI, algo muy común en las políticas de derecha, ¿no?, en intentar bajar impuestos pues para hacer demagogia y populismo, cuando tienen una afectación a los bolsillos de las familias más necesitadas muy corta. Y sin embargo, cuando tienen la opción de tomar decisiones como por ejemplo cargar sobre la actividad turística en un municipio como Puerto de la Cruz, que tiene unas cifras buenas de turistas, que tiene unas buenas cifras de negocio, y por qué no compensar a toda la ciudadanía que tiene pues que convivir con una actividad que también genera sus inconvenientes. Y sin embargo, pues como digo, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria como ACP, a lo que nosotros ya denominamos el gobierno de la derecha, vuelve a aplicar políticas como engañando en la aprobación del presupuesto, diciendo que es un presupuesto más social. Y fíjate, eso es tan evidente como hablar de la partida de ayudas a familias y de promoción social. En el anterior presupuesto 700.000, el nuestro 695.000. Es decir, cada año van aumentando, en este caso 15.000 euros, una partida que crece por debajo de lo que crece todo el presupuesto. Un presupuesto de casi 50 millones que crece un 8%. ¿Y cuánto crecen las ayudas a familias? Un 2%. ¿Sí? 15.000 euros. Sin embargo, las partidas de publicidad y propaganda, las partidas de atenciones protocolarias, crecen hasta un 300%. Puerto de la Cruz se va a gastar 300.000 euros en publicidad y propaganda, el 50% de lo que se gasta en ayudar a las familias que más nos necesitan.
Eso es cuando hablamos de política de derecha, cuando hablamos de engañar a la ciudadanía, cuando hablamos de disfrazar cifras y un lenguaje que creen ellos, solo ellos. Yo digo siempre que yo tengo mucha confianza en la ciudadanía, quizás por esa confianza siempre me la han depositado luego en las urnas, ¿no? En las elecciones que he ganado, a las que me he presentado, porque precisamente confío mucho en la capacidad y en la inteligencia de la ciudadanía del Puerto de la Cruz, ¿no? Marco, el motivo real de la moción de censura, aunque ha pasado tiempo, ¿cuál es? O sea, el real, los motivos que a ti te argumentan al partido, ¿cuáles son para que los portugueses también lo sepan? Bueno, si hubiera un motivo real no estaríamos después de un año y medio todavía justificando la moción de censura. En cada pleno, en cada sesión plenaria, ante la respuesta de un reconocimiento extrajudicial de créditos, hablaban, por ejemplo, de caos organizativo o de falta de procedimiento en ciertas contrataciones, y son el gobierno que dejó caducar el contrato de jardines y que estamos pagando a través de reconocimientos extrajudiciales, mostrando por tanto peor servicio, porque la empresa privada no puede mejorar ni siquiera la calidad de sus propios trabajadores, porque no estamos pagando lo que merece la prestación de ese servicio, y dijeron que no a más de 800.000 euros, a un contrato que solo había que darle el enter después de un año y medio de trabajo, de negociación y de la realización de un pliego, pues precisamente para justificar algo que lo único que ha hecho es sumar más red. En los últimos plenos ya hemos superado los 200 reconocimientos extrajudiciales de crédito, ya han superado en más de 3 millones de euros lo que han pagado en reconocimientos extrajudiciales de crédito que en mi último ejercicio completo en el año 2023, por lo tanto justificación ninguna. Otra de las grandes justificaciones era el cierre de una playa. El cierre de una playa que cada vez es más evidente, y esa es una realidad, que aunque el partido, especialmente el Partido Popular y Coalición Canaria en el Cabildo quisieran echar la culpa a los vecinos y vecinas de Punta Brava, la realidad es manifiesta. Cuando empezó a trabajarse el terciario y a depurar mejor las aguas de la estación depuradora es cuando mejoraron los resultados. Por lo tanto, como se dice vulgarmente, blanco y en botella. ¿Quién ha afectado durante estos últimos años esa calidad de las aguas del baño? La ampliación de la estación depuradora, que llevamos demandándola muchísimos años y que el Cabildo, después de haber tenido proyecto y presupuesto en el año 2023, ha tardado 2 años en licitarla. Se acaba de adjudicar ahora mismo. Esos 2 años que hemos perdido son los 2 años, la verdadera causa de tener que cerrar una playa. Un emisario todavía roto, una obra todavía esperando, vecinos y una plataforma preocupados. Ahora, en estos días, preguntaba al gobierno por el proyecto de la desaladora, no saben nada, pero vemos a una presidenta del Cabildo de Tenerife hablar de una desaladora para el puerto, que ya estaba incluido en el decreto de emergencia hídrica de hace 3 años, que no tiene nada que ver con el cierre de la playa, pero que precisamente no se podía ejecutar hasta que esa ampliación de la estación depuradora empezaba. Por lo tanto, todo esto, como otros tantos argumentos, incluso utilizaron el populismo de la dinamización de la ciudad, que la ciudad se hacía mucha cultura, que se hacía mucha fiesta, que se lo digan a las cuentas de los bares y los restaurantes, al volumen de negocio que a su vez generaba empleo y que les dejé una ciudad no solamente con cifras récord de inversiones públicas, como es el Centro Insular de Deportes Acuáticos, que no tendrá mi placa en mi inauguración, pero que fueron 5 años y medio de gestión para que esa piscina sea una realidad. Qué bonita está, por cierto. Como la ampliación del Hotel Taoro. Es que en manos de Coalición Canaria y del Partido Popular, el Hotel Taoro del Puerto no iba a ser un hotel. Y esto lo sabe muchísimas personas. Su intencionalidad era que esos concursos siempre fracasaran para convertir el puerto en una gran residencia para mayores, que es el modelo de ciudad que siempre ha defendido Coalición Canaria y el Partido Popular. Por eso fue tan disruptiva la gestión del Partido Socialista en mis 5 años y medio. Porque apostar por la cultura, defender la cultura en los momentos más complicados, como fue una pandemia mundial, demostrar que la cultura era segura y que el sector cultural es igual de responsable que cualquier otro sector, porque nadie se quejaba de que los centros comerciales estuvieran abiertos, o los parques temáticos, o la gente para poder ir al cine. Sin embargo, la cultura fue meramente castigada durante esos 2 años y medio, y a nosotros nos sirvió para poner al Puerto de la Cruz de moda, para poner el Puerto de la Cruz en el foco de atención y, como digo, tener cifras, y esa es una realidad, pasarán las décadas y cifras récords de inversión, no solamente públicas, como las que nombraba, con igual la ampliación del Jardín Botánico, también decenas esperando por algo, y por fin ya tenemos centro de interpretación que vamos a abrir en unos meses, sino también de inversión privada. Es que el puerto ya no tiene hoteles obsoletos, no hay hoteles obsoletos.
No hay. Ciframos en algunos de los años, en el 2023 especialmente, más de 50 millones de euros de inversión privada después de una pandemia. Incluso hoteles que habían reformado de 5 estrellas hacía 3 o 4 años, después de la pandemia, volvieron a invertir otros 5 millones. Están a punto de abrir otros hoteles como era el Parque San Antonio. Toda esa oportunidad de situar al puerto es el mejor de los legados. Siempre dije que no quería acortar cintas ni poner placas, sino que la gente te recordará como, bueno, en este caso una gestión, un alcalde que quiere volver a ser alcalde para volver a situar al Puerto de la Cruz en 3 situaciones. Una ciudad de progreso que genera empleo y que la gente no tenga o no dependa de los planes de empleo de un ayuntamiento para sobrevivir, que tenga la oportunidad de tener un modelo de ciudad donde, basado en la libertad, seamos como seamos, vivamos como vivamos, tengamos el dinero que tengamos, nos gusten las personas que nos guste, seamos del color que seamos, podamos vivir en libertad. Y ese modelo de ciudad, ese modelo de sociedad, se construye con un modelo de sociedad progresista y teniendo como muy claro cuál es ese modelo al que uno aspira. Y eso fue Puerto de la Cruz durante 5 años y medio, que vuelve a frenarse con un modelo que tiene otras preferencias, que no pone en valor la identidad. Lo hemos visto, por ejemplo, con la pérdida de San Andrés, ni los puestos de castaña, ni ninguna actividad desarrollada en torno a lo que nos distingue del resto del mundo. Y probablemente ahora veremos en Fitur que quieran ir presumiendo de identidad cuando han perdido la oportunidad de lo que realmente es único, como puede ser la festividad de San Andrés, ¿no? Y así te podría contar mil y unas razones de la parálisis que el Puerto de la Cruz vuelve a sufrir por una intención clara, injustificable, que era que Coalición Canaria y el Partido Popular, en este caso la traición de la Asamblea Ciudadana Portuense, conformara un gobierno que volviera a colocar al puerto con la voz chiquitita para que probablemente los intereses de la isla de Tenerife se estén yendo a otro lado. Aparte de, bueno, todo lo que me has dicho, ¿no? La desaladora, cultura, hay otros proyectos, ya me has mencionado algunos, pero hay otros que se dejaron de hacer a raíz de la moción de censura, que ya estaban casi para firmar, como los que me has dicho, como los que sí, me has te dicho, podría poner, por cosas. ejemplo, otro fiasco de este gobierno de falsos titulares y de falsas promesas, es el aparcamiento de la Plaza Europa, ¿no? Sí. Yo cerré el parking de la Plaza Europa en el momento en el que tuve en mis manos un informe que llevaba guardado en los cajones 2 años, diciendo que la gente que aparcaba y que utilizaba el parking peligraba su vida, y por lo tanto yo creo que puedo demostrar que no he jugado nunca con la vida de nadie. Por lo tanto se cerró. A partir de ahí se incrementaron todo el trabajo que se venía haciendo desde hace años para tener un proyecto, ¿no? Para que el parking, sobre todo porque está dañado por lo que es la Plaza Europa, se pudiera arreglar. Ha tenido millones de euros para gestionar, en este caso David Hernández, concejal de ACP, que ha llevado urbanismo los 5 años y medio de mi gobierno y este año y medio más, y ha sido incapaz, porque es ineficaz su gestión, para sacar adelante ese proyecto. Y lo único que ha hecho el gobierno fue dar un falso titular, decir que lo iba a gestionar Sagulpa, una empresa pública de Las Palmas. A los 9 meses, preguntando y fiscalizando, reculó y dijo que no, que ya no lo iba a hacer Sagulpa, porque tenía, entre otras cosas, procedimientos que no iban a cumplir, y ya se los habíamos averiguado, y ahora ha recurrido al Cabildo, porque son incapaces de afrontarlo solos, teniendo, como digo, dinero y dejando millones de euros sin gestionar, porque la cifra que ha dejado David de gestionar en los últimos 5 años y medio, al menos cuando me fui, sumaban 20 millones de euros puestos a disposición por el PSOE para hacer obras públicas, y no se ha hecho ninguna. Y eso no lo digo yo, lo dice un informe de la intervención municipal. Y ahora, de igual forma, lo vamos a ver en este presupuesto que ya se acaba y que no tiene ni el 20% ejecutado, vuelve a tener otro remanente de millones de euros porque no tiene capacidad para gestionar, ni es su prioridad gestionar las obras públicas. Este es un ejemplo claro de la artimaña de los partidos diciendo que iban a hacer cosas y que no han salido. Entre otras cosas porque es que ni siquiera han pedido los informes sectoriales, y se lo dije en aquel momento. Está en dominio en la Plaza Europa, y por lo tanto, al estar en dominio, tanto costas de la comunidad autónoma como del Estado tendría que autorizar esa obra. Y tenemos una dificultad grande con lo que antiguamente era la Oficina de Información de Turismo, que se sigue sin resolver. Esto es tan falso como decir que habíamos dejado deuda. ¿Recuerdas, Cari, que decía, no? Y a los 6 meses vimos que compraban el hotel el cine Chimisay. Y tú decías, ¿y cómo compraron el cine, no? Porque para tener millones de euros hay que tener dinero. No estamos recurriendo a un crédito porque sea de interés o porque una herramienta urbanística nos obligue.
sino porque el Partido Socialista gestionó el dinero público durante estos 5 años y medio, pagó más de 14 millones de euros, especialmente más de 10 en todo lo relacionado con lo que se le debía a los empleados públicos y a las empresas que trabajan prestando servicios, pero es que además volvió a dejar más de 20 millones de euros en el remanente de tesorería que ha permitido, por ejemplo, la compra del cine Chimisay. ¿Entonces no dejaste deuda? Hombre, mira, cuando te hacen una moción de censura en agosto, tú lo que tienes son impagos, porque te quedan 6 meses del año, ¿no? O sea, si el año tiene 12 meses y a ti el 1 de agosto te presentan, te faltan otros 5 meses para gestionar lo que hay en curso. Nosotros, yo nunca me escondo, tuvimos mucha dificultad cuando llegamos al gobierno para recuperar las políticas de subvenciones. Las subvenciones no son deuda, porque son pagos voluntarios. Y cuando yo llegué al gobierno en el 2019, en el 2020, conseguí resolver las deudas que tenía la recuperación de las subvenciones del año 2018. Es decir, adelantar esos 2 años y medio fue muy difícil, no solamente una maquinaria en el ámbito administrativo y de la intervención municipal o de la fiscalización, sino también las propias entidades que reciben esas subvenciones. Ahora podemos ver que ya llevan 1 año y medio, han seguido la senda de ir pagando. Con el proceso de estabilización de los laborales se ha incorporado personas al ayuntamiento y hemos ido multiplicando eso, pero cuando se tiene deuda es cuando uno tiene que recurrir a los bancos. Y cuando uno tiene 20 millones de euros de remanente y te permite a los meses comprar un cine, no se puede estar hablando de deuda. De impagos de gestión, de procedimiento, claro, es que no se había acabado el año y por lo tanto hay muchos proveedores. Es verdad que la negociación con la Asamblea Ciudadana Portuense de los últimos meses me arrastró una gestión de 4 o 5 meses, porque después de aprobado el presupuesto se tenía que haber aprobado una modificación de crédito en el mes de marzo y buscando argumentos ACP para lo que ya estaba haciendo, mientras me hacía perder el tiempo negociando una modificación de crédito, estaba negociando con el Partido Popular y Coalición Canaria. Por eso siempre hablo y digo e insisto en que lo de ACP fue una absoluta traición, ¿no? Mire, ¿cuál crees que ha sido el impacto social de la moción de censura? Porque en el puerto hay, bueno, grupos de carnaval, grupos colectivos, culturales, asociaciones. ¿Esa moción de censura crees que ha tenido un impacto social importante en esos grupos? Hombre, yo creo que los políticos somos personas y a las personas se nos distingue no solamente por tener una ideología, unos principios y unos valores que los míos están inalterables, ¿no? Yo cuando digo que soy una persona de izquierda, que soy una persona de izquierda moderada, pero que soy progresista, lo digo muy convencido de cuáles son los equilibrios necesarios entre apoyar el sector empresarial para que las personas que peor lo pasan puedan tener un bienestar social. Esa es mi línea de trabajo político, porque lo ha sido toda mi vida. Es que la política no me aporta un aprendizaje, es al revés. Yo he venido a la política para aportar el aprendizaje de vida, un aprendizaje desde un sector creativo, del que no me esconde, del que me siento muy orgulloso. Eso me permitió pues darle la vuelta, yo creo que al calcetín en momentos de pandemia y ser muy creativo para hacer cosas y que el puerto saliera para adelante, ¿no? Siempre recuerdo hasta que fuimos los primeros en poner un servicio de teleasistencia psicológica de toda Canarias para atender a las personas que teníamos que encerrar, los primeros que sacamos publicaciones para la comida para llevar para aquellas personas que en los hoteles se quedaban encerradas y que no tenían servicios de comedor. Todo eso te lo hace un entrenamiento de vida, ¿no? De lo que tú vienes a aportar a la política después. Mi etapa educativa es clara y evidente, toda esa apuesta por la educación, por la cultura, por demás, pero luego hay una parte muy importante que es la parte que tú aportas social. Y me he pegado 20 años trabajando en mi barrio en La Vera con las familias y trabajo para las familias. Me faltan cosas, por supuesto, pero es que a lo mejor en un momento de pandemia preferí acelerar y que la máquina fuese un proceso de estabilización de los trabajadores para que esos trabajadores pudieran atender a las personas, para dotar los cajones del ayuntamiento no solamente de proyectos, sino también que esas personas estuvieran en los despachos para poder atender y sobre todo para que algo como por ejemplo una ayuda de emergencia pues no tardara 3 meses y tardara 20 días. Me falta tiempo y años y de gestión para poder haber hecho otras cosas. Ojalá no hubiese delegado nunca las competencias de obras públicas y hubiese podido mejorar parques infantiles, que me hubiesen encantado y que tenía también proyectos y cabezas en mente de hacerlas, y que espero que a partir del 2027 podamos gobernar en mayoría, poder repartir esas competencias entre mi grupo y no tener que otorgar unas competencias a otros compañeros que, como la práctica dice, ¿no? Y la realidad,
no ha sido una muy buena gestión en los últimos años, ¿no? Marcos, yo creo que todos te preguntamos siempre lo mismo, pero ¿y el muelle? ¿Y el muelle? Sí. A ver si hay alguna novedad. Pero probablemente dirás, pero mira, Marcos siempre dice la verdad, porque yo estoy seguro que Coalición Canaria y el Partido Popular dentro de 6 meses, antes de las elecciones, vuelve a hablar del muelle del puerto, para seguir generando una añoranza. Yo creo que por eso pusimos con todo el grupo municipal, con toda la gente que nos ayudó, que esto no es un trabajo solitario, ¿no? Esto no es un trabajo de Marcos ni una idea de Marcos. Cuando uno tira el barco hay un montón de gente detrás pilotando para que esa aventura sea una aventura muy positiva, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos de muelle, dije, pero mire, vamos a ver lo primero. Sabemos que hay un descalce que a la vista, a lo mejor el muelle antiguo se cae. Y estamos hablando, llevamos tantos años de muelle, que nadie había encargado un proyecto y había obligado a Puertos Canarios a garantizar la estabilidad del muelle que tenemos y del puerto que tenemos. Y eso fue lo que hice, con un trabajo submarino, del que a lo mejor no se habla porque, bueno, pues como las obras de saneamiento, esto no interesa ni a nadie aplaude, ¿no? No son fuegos artificiales, pero son gestión de verdad de garantizar primero el patrimonio, la identidad del puerto. Y luego ir a proyectos grandes e interesantes como ese, pero en este aspecto siempre dije, lo dije como con el Parque de San Francisco. Estos son anhelos de años, ¿no? De décadas, donde además se utiliza cada vez que llegan las elecciones de forma muy torticera por algunos partidos que incluso en su momento fueron demandados, porque es que en el puerto tenemos pasado, es que tenemos hasta alcaldes que en su momento montaron una carpa con maquetas para pensar que antes de las elecciones eso iba a ser una realidad. Y hoy en día yo soy muy consciente, yo lo único que hice, y creo que es bastante en un proceso, fue acelerar los procesos, sobre todo de estudios medioambientales. Yo no me voy a inventar, ni voy a seguir prolongando una agonía de una herramienta urbanística que no existía. Es que el puerto no se puede construir si no hay una herramienta urbanística que lo permita. Y en un ayuntamiento como el del puerto no hacemos leyes. Y resulta que nadie había encargado el estudio medioambiental para el proyecto del muelle. Tenemos proyectos. Yo firmé una hoja de ruta estando en la oposición en el año 2016 y me lo creí. Y dije, pues esta vez sí. Hasta que después vi las cifras y hasta que fui y comprobé la auténtica parálisis de gestión durante décadas de promesas que no tienen realidades. Hoy es una realidad que hay un anexo del PMM, del primer PMM que aprobó el puerto, no se llama PMM2 porque está pendiente de la comunidad autónoma, también en el olvido de hace 3 años. Yo creo que esta es la razón de la moción de censura, no tener mucho altavoz como alcalde y que la sombra de la oposición apague la ineficacia de Coalición Canaria y del Partido Popular en el gobierno de Canarias y en el Cabildo, que ha vuelto una vez más a olvidar el puerto. Esta herramienta urbanística tendría que estar aprobada. Esta herramienta urbanística tiene estudios medioambientales que ha hecho la Universidad de La Laguna con avistamiento de cetáceos, con algo que no nos podemos inventar, como hice en su momento con otro proyecto como el de Playa Martianes, que cuando llegué a gobernar en el año 2019 estaba todo el mundo con la boca calladita, porque precisamente el estudio del impacto medioambiental había caducado. Y llevábamos hablando 15 años de un proyecto para Playa Martianes y nadie se dio cuenta que la herramienta que lo permitiría, que lo hubiese permitido, se había caducado y que era además improrrogable. Me di tanta prisa que nos vinimos arriba en 2 meses y lo aprobamos en Junta de Gobierno, pensando que llegábamos a conseguir esa prórroga del estudio del impacto medioambiental. Evidentemente la abogacía del Estado me dijo que era improrrogable, que se habían cumplido los 10 años, que todos los gobiernos que habían pasado por el ámbito municipal y por el Estado, por la Comunidad Autónoma y por el Cabildo no habían hecho con Playa Martianes y que por lo tanto había que empezar de nuevo. Y yo dejé el estudio del impacto medioambiental. Hay una publicación hecha, una gestión de 2 años y medio con un ministerio, pico y pala, a un secretario de Estado llamado Hugo Morán, mes sí y mes también. Está esto ya, esto ya, esto hay que sacarlo, esto hay que sacarlo. Hubo una posición pública y hay alegaciones, pero llevamos otro año y medio de absoluto silencio. No se quiere hablar de aquello que es incómodo porque no se quiere afrontar la realidad. Y Puerto de la Cruz tiene grandes proyectos que hay que acometer, sí. Lo hicimos con el Parque San Francisco y dijimos que no a un proyecto de 30 millones porque no se iba a hacer nunca. Porque cada vez que se iba a abrir ese Parque San Francisco, que era un proyecto del año 2013, iba a costar 5, 8 mil euros. Y no se puede hacer un auditorio que se pensó antes, cuando no se hablaba ni de sostenibilidad, para que cada vez que abra las puertas cuesta 8.000 euros, porque entonces no se va a producir cultura dentro de ese espacio. Y le dimos la vuelta a ese proyecto.
Y pensamos y encargamos un estudio de viabilidad para que la antigua estación de guagua fuera el lugar donde había que hacer un auditorio, con más de 500 plazas de aparcamiento, con movilidad dentro de la ciudad. Estaban pensando durante años en un espacio escénico del Parque de San Francisco para poder traer una grúa que bajara un coche en el escenario, hasta que yo pregunté por dónde entraba la grúa. Porque es que las calles, Santo Domingo, Agustín de Betancourt, las calles del puerto y el casco antiguo, no se puede construir ni transformar. Entonces, yo creo que le hemos puesto serenidad y cabeza a todos estos grandes anhelos, que hay que asumirlos y que hay que afrontarlos y que hay que proyectarlos, pero con verdades. Por eso decíamos, en el espacio del Parque de San Francisco, un parque de San Francisco que cueste 5 millones, donde quepan 600 personas, donde abrirlo sea tener una llave y comprar o montar luz y sonido para que la banda de música pueda actuar o la coral pueda cantar o la presentación de un libro. Y luego un auditorio como el puerto merece, con programación en la antigua estación de guagua, que ahí hay espacio y no hay problema de movilidad, porque además tendría aparcamiento. Y pasa igual con el muelle, pasa igual con otros proyectos. Conseguimos que, por ejemplo, antes lo dije muy rápido, la ampliación del Jardín Botánico Cari Puerto lleva anhelando esa ampliación. Recuerda que aquellos terrenos se cortó para toda la gente que corría y que hacía práctica deportiva. En 30 años no se plantó un árbol. Y claro, cuando uno llega al gobierno municipal y se plantea, oiga, si hay algo tiene valor en la botánica, será el tiempo. ¿Por qué no plantaron un arbolito? ¿Por qué en vez de hacer un edificio de cemento maravilloso, porque el edificio es maravilloso, pero por qué no antes del cemento plantaron el árbol? Porque es que ese árbol de 30 años ahora tendría un valor incalculable. Y sin embargo me encontré un erial, un desierto, con un edificio sin fase 5, y por primera vez después de 3 décadas, tanto Alicia Van Ustende en agricultura como Fernando Miñarro en turismo, unificaron, se colocó 1,5 millones de euros gracias a Angelito en el presupuesto, y como digo, vamos a inaugurar la primera parte, que es el centro de interpretación, pero lo más importante, que no se verá todavía porque las plantas serán muy chiquitas, pero que por fin tenemos proyectos de ampliación del Jardín Botánico, ¿no? Qué maravilla. Bueno, Marcos, pues muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Ya el 27 está ahí, porque vamos a llegar al 26, pero ya está el 27 con sus elecciones. Ahora que era una ardua labor, ¿no? Aunque siempre las he hecho en realidad, independientemente. Yo antes me preguntabas qué opinión tiene la gente, ¿no? Yo creo, y me hacía mucha gracia, te decía, la cabecera del programa contigo, ¿no? Yo tuve en la oposición pues, una página llamada Cuento Contigo durante 4 años, que se convirtió durante 5 años y medio en la página del alcalde, ¿no? Una página más oficial, aunque todo el mundo me sigue y sabe que mi página es Marcos Inés y tengo ese contacto directo con las personas. Pero luego, cuando tuvimos que volver a reconvertir la página de un alcalde en una página, no se nos ocurrió otro título y dijimos, pues siempre contigo. Porque, ¿qué es lo que hacemos desde el Partido Socialista? Estar siempre. Tenemos un compromiso, tanto yo como mis concejales, que estoy agradecidísimo del equipo que tengo, porque trabajan a destajo. La ejecutiva se desvive para dirigir al partido, pero es que el grupo municipal tiene un compromiso. No hay un acto público donde no haya un concejal del Partido Socialista. Y faltan de los partidos que gobiernan, de los que gobiernan son 8 van 1 o van 2, pero siempre, siempre, siempre hay un concejal del Partido Socialista, y no uno, sino varios, porque nuestro compromiso con la gente, con las entidades, con la ciudad, no cambia por donde estemos. Por lo tanto, con ese entusiasmo, con esa energía, vamos a afrontar estas elecciones para el 2027 estando lo que hacemos siempre, estando siempre, y estando siempre contigo, que en este caso que es con la ciudadanía de Puerto de la Cruz, y contigo también, que también te vamos viendo de vez en cuando y nos encanta esta charlita y encontrarnos después de tantos años que nos conocemos, ¿verdad? Pues nos veremos, seguro nos veremos ahora, cuando empieza ya el periodo electoral, que ya va a ser, sí, Marcos, ¿verdad? Porque ya en lo que empieza el 26, ya va... Yo no sé si pedir para Reyes algún otro micro de esos así para los vídeos o para hacer tal, porque no sería mala idea. Cada vez multiplicamos más también la cercanía con la gente gracias a las redes sociales, ¿no? que nos permiten, y a medios de comunicación como Canal 10, que una vez más agradezco esta ventana y esta oportunidad para contar nuestro parecer, ¿no?
Marco, pues que sigas disfrutando de las fiestas, que tengas unos prósperos carnavales que están ahí ya, también te digo, porque esto es rápido. Y muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Marco. Un placer. A ustedes también. Hasta otro momentito, que no sé si nos ven, como siempre les digo, en la tele, aquí en el recuadrito, en algún cachito de internet, TikTok, Instagram, YouTube, lo que sea. Bienvenidos sean. Hasta otro día. Muchas gracias.